Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Hoy contamos con la presencia de la doctora Lilian Testón, destacada infectóloga, que conoce muy bien temas epidemiológicos y también tiene antecedentes de haber trabajado en áreas pediátricas. El tema que le vamos a presentar en esta primera parte se refiere a cómo poder disfrutar de los viajes y qué hacer para tener un viaje seguro, para disfrutar, tener tranquilidad en los mismos. Y entonces queríamos, con la doctora Lilian Testón, clasificar los viajes de acuerdo a los que tienen bajo, mediano o mayor riesgo. Y en ese sentido también es muy importante saber cuándo hacer la consulta previaje y de acuerdo al viaje que hagamos. Bueno, buenos días. Con respecto al tipo de viaje, uno se refiere a si el viaje es de alto, de intermedio o de bajo riesgo. Aquellos viajeros considerados que viajan a un destino de bajo riesgo, significa que van a países desarrollados o en vías de desarrollo y que su exposición con la naturaleza no va a existir o va a ser muy corta. Cuando nos referimos a viajeros de alto riesgo, son aquellos que su destino es países de áreas tropicales o subtropicales, con exposición permanente a la naturaleza, muchos de quizá que vayan a zonas de catástrofes, a zonas militares, por lo cual las conductas que se toman con uno y otro en la consulta previaje son muy diferentes. Dentro de la planificación del viaje debería estar siempre la consulta a un especialista en medicina del viajero. Esto se requiere aproximadamente 10 días antes porque dentro del asesoramiento que el infectólogo hace, casi siempre están las vacunas, que es el tiempo que se necesita para que hagan efecto y que se llegue a la zona de destino con inmunidad. Perdóname, en relación a las vacunas, para todos los viajes, las recomendaciones existen, inclusive cuando uno va por ejemplo, a países desarrollados. Si nosotros vamos hoy a Europa, a Estados Unidos, tenemos que saber que está circulando el virus de la gripe. Exacto. Y si uno no recibió la vacuna antigripal, consultar por la posibilidad de tener la oportunidad de recibirla, la vacuna del neumococo, etcétera. Quiere decir que siempre existe la necesidad de actualizar el calendario de vacunación del adulto. También otra vacuna muy importante es la de la hepatitis A y la de la hepatitis B. Es una oportunidad que se aprovecha para eso, para actualizar el carnet de vacunación del adulto. Aún viajando a destinos que uno considera de bajo riesgo, como sería Europa, sabemos que en este momento hay una epidemia de sarampión muy importante en países como España y como Francia. Que a pesar de bloqueos y de todas las medidas que se tomaron, se viene arrastrando desde el Mundial de Sudáfrica. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, además de los 10 días previos al viaje, es el itinerario. El itinerario tiene que ser muy riguroso y tratar de preguntarle al paciente. A veces son muy flexibles, sí, quizá tengo tiempo, voy allá o voy a otro lado. Tratar de que nos diga cuáles son los puntos que va a tomar, porque en eso tiene mucho que ver el asesoramiento que uno le haga. Hay que hablarle sobre la alimentación, sobre todo en países subdesarrollados, la alimentación en la vía pública, el contacto con la naturaleza, por el riesgo de algunas zonas tienen todavía riesgo de rabia o riesgo de picaduras de animales. Hablarles un poco de lo que va a ser el viaje, dependiendo si es hacia el destino del este o el oeste, por las consecuencias que acarrea el jet lag. Se sabe
que cuando uno cruza más de 3 usos horarios, las manifestaciones del jet lag son más importantes. El jet lag se define como un trastorno en el ritmo circadiano que tiene que ver con el ciclo luz-oscuridad. Y esto ocurre cuando uno cruza los hemisferios y acarrea problemas de atención, de disminución en el alerta, trastornos en el sueño. Y esto es muy importante cuando uno viaja por trabajo, cuando uno tiene que utilizar máquinas o tiene que estar prestando atención. Hay medidas también para evitarlo o para que sus manifestaciones no sean tan importantes. En relación a algunas de las cosas que dijiste, a mí me gustaría puntualizar y destacar algunas. Por ejemplo, las diarreas de viajeros. Hay países, como ocurre, por ejemplo, cuando nosotros vamos a Armenia, México, Perú y algunos lugares de Latinoamérica, donde realmente la flora es distinta y la posibilidad de diarrea existe. Por ejemplo, en algunos de estos países hay 20% de que uno tenga diarrea. Entonces, en esa consulta de viajero, preguntar, porque hay dos maneras de poder controlarla, además de tus recomendaciones, que es tomando alguna medicación como preventivo, profilaxis de la diarrea, y llevar alguna medicación por si uno empieza con diarrea y es importante de tomarla inmediatamente. Yo creo que en ese sentido me parece importante destacar, porque no hay una vacuna absoluta y efectiva para prevenir la diarrea del viajero. Respecto al jet lag, hay algo, o por el cambio horario, que a mí me parece muy interesante e importante. Cuando uno sube un avión, se tiene, o empieza el viaje, se tiene que adaptar enseguida al horario donde va a estar. ¿Qué significa eso? Que si uno sube, muchas veces sube a las 11 de la mañana y allá son las 5 o 6 de la tarde, a mí me hace muy bien cambiar el reloj y poner las 5 o 6 de la tarde y entonces ya empezar a moverse con el horario donde uno va a ir. Destino, claro. Eso te digo que ayuda a un montón. En relación a algunos destinos, por ejemplo, en relación a el problema en Latinoamérica del dengue y la fiebre amarilla, ¿qué nos podés decir? Hay países que tienen indicación dentro de América Latina, inclusive si nosotros viajamos a Misiones, de aplicación de la vacuna de la fiebre amarilla. En este momento Brasil, Paraguay y Bolivia están con una epidemia de dengue. La recomendación para eso, al no existir vacuna, es el uso de repelente y es el uso de ropa adecuada, ¿no? De ropa con mangas, de utilizar pantalones largos, de tratar de no salir en horario nocturno o las últimas horas de la tarde, que es donde el mosquito sale. Y en relación al dengue, tener presente que si uno tiene un cuadro gripal viajando a algunos de estos sitios, saber que puede ser un dengue, porque es un cuadro gripal. Y ahí hay un elemento, el otro día vi un paciente que vino de Latinoamérica que tenía dengue, uno de los elementos fundamentales es hacer un análisis de sangre y acordarse de algo que se llama plaquetas. Si las plaquetas están normales, uno se tranquiliza y no tiene mayores problemas. Si las plaquetas son menores de 100.000, seguramente va a tener que estar más en observación por la posibilidad de hemorragia. Y en relación a la vacuna de fiebre amarilla, vos, Lian, sabés que nuestro país es considerado un país con fiebre amarilla porque tuvimos esos casos hace unos años en Misiones. ¿Y eso a qué nos lleva? A que muchas veces uno vaya a la India, a Sudáfrica y nos pidan la vacuna de fiebre amarilla. Y en relación a eso, hacer la consulta, porque es una vacuna en general buena, bien tolerada,
con excepción de los chicos, menores de 9 meses, y los mayores de 60 años, que allí tiene que hacer realmente una consulta para ver cuándo dársela. ¿Cuánto dura la vacuna de fiebre amarilla? 10 años dura. Dura 10 años, quiere decir que si uno mantiene el certificado o el registro, uno puede tener la posibilidad 10 años de poder cuidarla. Un tema también muy importante en los viajes largos es la trombosis que muchas veces uno tiene de las venas profundas de los miembros inferiores. ¿Qué significa? Si usted está sentado mucho tiempo, hay riesgo de trombosis. Consulte, porque si es mayor tiene más riesgo, si tiene diabetes tiene más riesgo y si tiene antecedentes tiene más riesgos. Y hay algunas personas que se benefician muchísimo con algunas drogas como la aspirina y otras con algunos anticoagulantes como el Clexane. Es decir, mis queridos amigos, lo que hoy queremos dejarles en relación a viajeros, que el viaje donde usted viaje, consulte una vez, si es posible 10 días o más antes del viaje, para saber qué vacunas necesita además de las que tiene y qué recomendaciones tiene que hacer para evitar cosas como el dengue, fiebre amarilla, la malaria, que es otra, y la diarrea del viajero. Con estas recomendaciones usted va a tener un viaje tranquilo, seguro, y va a disfrutar mucho de lo que tiene planificado. Enseguida volvemos con un poco más de A Ciencia Cierta.